Hoy vamos a ver un tema muy discutido en el ámbito, también en el ámbito científico, si entraron o no entraron los dinosaurios en el arca de Noé. Entonces vamos a ver bíblicamente si fue así o no fue así. Vamos a ver científicamente y arqueológicamente también. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar mencionando Apocalipsis 4:11, donde nos menciona que el Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si existieron o no los dinosaurios, todo, toda obra que nuestros ojos puedan percibir, el creador es el Señor. Así nos menciona Apocalipsis 4:11 y que por su voluntad existen. Entonces, si los dinosaurios existieron, el Señor lo creó. Entonces, eso es la premisa fundamental de todo cristiano que debe tener, al creador que es Dios, es el único. Por otro lado, vamos a ver qué cosa significa etimológicamente la palabra dinosaurio. Aquí hay un científico llamado Richard Owen, es el primero quien llamó este nombre, dinosaurios, en 1842, que viene de dos palabras griegas, deinos, que es terrible, y sauros, lagarto. Es decir, dinosaurio significa lagarto terrible, o algunos también lo traducen como lagarto grande. Entonces, si el dinosaurio es un lagarto grande, ya vayas imaginándote si existen en nuestros tiempos lagartos. ¿Existen? Vaya analizando porque más adelante te va a ayudar a entender si entraron o no entraron los dinosaurios en el arca de Noé. Por eso es que a él ¿no? Se le acuña como el precursor, ¿no? De esta palabrita dinosaurio. Ahora vamos a ver las clases de dinosaurios. Al menos según los especialistas, mencionan que hubo 50 clases de dinosaurios y más de 2000 especies, y todas ellas se extinguieron en el Cretácico. Nosotros estudiamos la semana pasada que la creta, que es el residuo del carbonato de calcio, se extiende por todo nuestro continente. Vimos la gran evidencia de lo que esto sucedió. Es una evidencia muy concreta acerca del diluvio. Y ahora te pongo a pensar que los dinosaurios justamente se extinguieron, según los científicos, en la época cretácica. ¿Ya te has puesto a pensar? ¿Ah? ¿Por qué los dinosaurios se extinguieron justamente en el periodo cretácico? Entonces ya tienes la respuesta. No es casualidad que los dinosaurios se extinguieron en el Cretácico, que existe en todo el mundo. Entonces, eso es una, una clave para poder entender acerca de los dinosaurios, si entraron o no entraron en el arca de Noé. Vamos a Génesis 7:14, el texto clave. La Biblia dice, y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda clase de aves. Así que en el arca entraron toda clase de especie, todo reptil. La pregunta es, ¿el dinosaurio es un reptil? Por supuesto que sí. El dinosaurio es un reptil. Por lo tanto, el reptil entró en el arca de Noé. La pregunta ahora ya no sería si entraron o no entraron los dinosaurios en el arca de Noé, sino la Biblia nos dice que entraron en el arca de Noé, pero ¿qué tipo de dinosaurio entraron en el arca de Noé? Eso vamos nosotros a resolver entonces. En primer lugar, los dinosaurios entonces entraron en el arca de Noé, bíblicamente. Pero ¿qué tipo de dinosaurios? Vamos a ver en primer lugar los creados pero no conservados. Es decir, los dinosaurios fueron creados por Dios, existieron en la vida pasada, existieron los dinosaurios, pero los dinosaurios creados por Dios no entraron en el arca de Noé. Ojo, los dinosaurios creados no entraron en el arca de Noé, pero los dinosaurios grandes, no los pequeños.
Y vamos a ver lo que nos dice la sierva de Dios en este librito. Dice así: hubo una clase de animales enormes que perecieron en el diluvio. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la fuerza de los humanos disminuiría y estos animales no podrían ser controlados por el hombre debilitado. Entonces los dinosaurios grandes creados por Dios, ellos no fueron preservados en el arca de Noé, murieron en el diluvio. Los dinosaurios creados por Dios, pero enormes, gigantes, ellos perecieron en el diluvio. La evidencia es de los asfaltos y del petróleo, de los yacimientos, al igual que los restos marinos que forman el carbonato de calcio. De igual forma, de estos grandes dinosaurios, ahora existen los grandes depósitos de petróleo, justamente de esta clase de animales. Entonces, vemos que los animales creados por Dios, pero enormes, no entraron en el arca de Noé. ¿Y cuáles? Vamos a ver en primer lugar su clasificación. Hay dos tipos, se clasifican los dinosaurios en dos tipos: los saurópodos, que tienen 4 patas, y los orniquistios, que tienen 2 patas, nada más. Saurópodos y orniquistios. Ahora, veamos de qué tamaño eran más o menos estos dinosaurios herbívoros, creación de Dios. Su alimentación era de hojas de árboles frescas y su dimensión era más o menos que pesaban unos 120 toneladas. Almacenaban 200 kilogramos aproximadamente de vegetación al día. O sea, eran animales enormes. Imagínate, 120 toneladas. Ellos no iban a ser controlados, como dice la sierva de Dios, por el hombre. ¿Ok? Vamos a ver, el brachiosaurio no fue preservado en el diluvio. Ahora lo veríamos así, ¿verdad? El brachiosaurio. Vemos otro, por ejemplo, el apatosaurio, que es así, es enorme, es gigante. Tampoco fue preservado en el arca de Noé. Vemos el camarosaurio, que también es gigante, ¿no? No, de paso, no hay que explicar la etimología, el significado de cada dinosaurio, porque nos robaría mucho tiempo. Así que ya ustedes pueden quizás investigar ahí en sus tiempos libres. El cetiosaurio también es gigante y no fue preservado en el arca de Noé. Vemos otro, el dicrosaurio, también, ¿no? Un dinosaurio gigante, un lagarto gigante. El gigantinosaurio también no fue preservado en el arca de Noé. No sé si ustedes se están dando cuenta acerca de estos dinosaurios, de sus pies de 4 patas fueron saurópodos, y, y vaya notando esas características. ¿Por qué la pata de los dinosaurios lo tienen debajo de sus lomos? En cambio, el lagarto pequeño que vemos ahora camina, sus patitas están de costados. ¿Por qué será? Es que los dinosaurios, por su enorme peso, tuvieron que estar bajo sus muslos. En cambio, estos lagartitos son pequeños, ¿no? Ahora que conocemos son dinosaurios chiquititos, son dinosaurios pequeños y no tienen tanta fuerza. Por eso eh, el ambiente mismo, el ecosistema, se manifiesta en sus células, en sus genes, y sus patitas botan por lado. Eso no es evolución, es adaptación, ¿no? Es como cuando el perro peruano lo llevas, por ejemplo, a Asia, crece su pelo, pero aquí en el sur de América son calates. Eso es adaptación, no es evolución. Entonces, esa es una característica de estos dinosaurios también, ¿no? Aquí vemos el Mamenchisaurios, es un enorme dinosaurio que tampoco entró en el arca de Noé. El Estegosaurio también, ¿no? Es gigante, fue gigante y no ingresó en el arca de Noé. Y así vemos, hermanos, muchos dinosaurios acerca de este evento cataclísmico, pero que no ingresaron y fueron aniquilados en el diluvio, ¿no? El torosaurio, vemos ahí también con sus cuernos, inmensos dinosaurios, el famoso Diplodocus, que ahora se vería así, ¿no? Nosotros ni igualamos a una de sus piernas, fueron gigantes. El Pterodactylus, aquí estos son los orniquistios de 2 patas. Ahí encontraron una fosilización y más o menos había sido así, ¿no? La mayoría fueron volátiles, tenían 2 patas nada más.
Vemos el Scapagonatus, vemos otro también, dinosaurio volatis, el Tenarodón, también casi similar, el Preondactylus también. O sea, son dinosaurios que fueron gigantes, ¿no? Pero volaban, tenían dos patas nada más. Ahora, también vamos a ver, estos son los dinosaurios gigantes creados por Dios, ojo. Pero ahora vamos a ver, por otro lado, que tampoco entraron una clase de dinosaurios en el arca de Noé, que fueron productos de la amalgamación o experimentación. En química, amalgama significa mezcla de materia. Entonces, biológicamente sería una mezcla de células. Entonces, ellos quisieron mezclar las células de animales y crear, experimentar un ser que Dios nunca probaría, porque Él no la creó. Aquí vemos la pluma inspirada que dice al respecto: las especies confusas que Dios no creó y que resultaron en amalgamación fueron destruidas. ¿Dónde? En el diluvio. ¿Sí me deja entender? O sea, el producto de la amalgamación nunca fueron preservados en el arca, fueron destruidas en el diluvio. Ahora, aquí vemos la primera clonación, ¿no? La famosa oveja Dolly, que de paso murió con osteoporosis, porque los científicos de hoy no son tan inteligentes como los primeros hombres que existió y que botó este planeta. Los descendientes de Adán fueron súper inteligentes y no vivían pues como ahora los científicos de 30, 40 años de investigación. Ellos vivían 700, 900 años. ¿Cuántos años de estudio de la célula, de la biología? Estudiaron ellos muy bien la biología molecular y por eso que clonaron estas especies y confusas, dice la sierva de Dios, que Dios nunca creó y que como resultado crearon especies raras, casi similares. Aquí, por ejemplo, ustedes ven, esa ovejita es parecida a la oveja, ¿no? Pero no es esencialmente, naturalmente una oveja. Esta ovejita 8 años más tarde murió con osteoporosis, porque no es igual, pues hermanos, la creación del Señor en apareamiento que mezclar, ¿no? Las células y ponerlo en otras células y como producto querer o intentar crear un nuevo producto. Entonces, ¿cuáles fueron estos dinosaurios producto de la amalgamación? Vemos aquí, por ejemplo, el Dilophosaurios, que en su mayoría fueron carroñeros, fueron carnívoros, no fueron, por así decirlo en palabras comunes, normales. Aquí vemos otro animal que perteneció a la clase Orniquistios de Inonicus. También el tiranosaurio Rex, el famosísimo, ¿no? Tiranosaurio Rex. Ahora se vería así, más o menos. Se vería así, ¿no? Gigante también. El Tarbosaurios, más grande incluso que el Rex. Vemos otros dinosaurios también gigantes, ¿no? Ahí vemos en las imágenes que se comían unos a otros. La ciencia lo muestra como animales salvajes, ¿no? Que le gustaba la sangre y todo eso. Podría ser porque fueron productos de amalgamación, ¿no? No eran mansos. El Gigantosaurus también vemos más grande incluso que el tiranosaurio Rex, ¿no? Fue enorme estos animales. Estos animales no entraron en el arca de Noé porque fueron productos de la amalgamación y sería un peligro también para la humanidad. Acrocantosaurios, también gigante. El señor dinosaurio Albertosaurios, también, ¿no? Se vería ahí abajo, ustedes ven, así se vería en nuestros tiempos, pero carroñeros, carroñeros. El Alosaurios, otro dinosaurio también gigante, que no entró en el arca de Noé, pero que estos eran carnívoros. También por otro lado, vemos los animales mamíferos. Ustedes ven ahí el famoso megalodón. Fue unas 3 veces más grandes que el tiburón. Ustedes ven abajo del megalodón, eso es el tiburón, y arriba está el megalodón gigante. Probablemente
también fue producto de amalgamación, pero podría haber sido una creación también de Dios. Eso sí, no estamos muy asertivos para decir, pero la cosa es que fue más grande que ahora que los mamíferos acuáticos, ¿no? Aquí vemos una comparación, por ejemplo, acerca del megalodón, ¿no? Aquí la parte baja, voy a apuntarlo quizás. Aquí sería el tiburón blanco, el más grande. Aquí que ustedes ven aquí sería tamaño de una ballena, tamaño de la ballena. Y aquí ya sería tamaño, ahora no vemos ningún mamífero de este tamaño. Y el megalodón más o menos fue de este tamaño, ¿no? Fue gigante, medía más de 20 metros y pues su peso era enormemente, no más que un dinosaurio. Entonces, en la actualidad podríamos compararlo aquí, este de aquí, como con una ballena, ¿no? Pero hay algo asombroso que recientemente se ha descubierto, ¿no? Por ejemplo, la ballena sería lo que les mencioné, y ha habido animales más grandes, ¿no? Incluso recién descubiertos el famoso Perucetus colossus, que se descubrió recién en el 2023, ¿no? Es el animal más grande incluso que una ballena. Imagínate, así más o menos habría sido el Perucetus, el animal más pesado de la historia y más grande todavía que la ballena. O sea, hay evidencias, ¿no? De que existieron animales más grandes, pero que murieron, ¿dónde? En la época cretácica, es decir, en el diluvio, justamente en el diluvio. Por eso que estos mamíferos se extendieron todo el globo terráqueo y cuando bajaron sus restos, se formaron, pues, ¿no? El, el carbonato de calcio. Entonces, vemos animales, hermanos, que no tan gigantes o tan, que digamos, enormes a comparación de nuestros reptiles, tanto terrestres como acuáticos. No fueron grande la diferencia, fueron un poco más grandes que el hombre no iba a poder dominar, pero que ahora también vemos reptiles, vemos lagartos grandes, el cocodrilo, vemos estos animales mamíferos, fueron grandes animales. Así que no nos sorprendamos como algunos todavía creen y dicen, no, no, fueron gigantes animales y nunca existieron o lo ven como una mitología. ¿Ok? Ahora, estos animales, hemos visto entonces que los animales creados por Dios, pero que fueron enormes, no fueron conservados en el arca de Noé. Tampoco los que fueron producto de amalgamación, es decir, clonados. Hoy día intentan, ¿no?, hacer eso. Ahorita China está experimentando con un lobo, algunos con chimpancé por la India, pero no resultan, porque ya el científico supuestamente, o que ahora dicen la ciencia avanza, es mentira, ¿no? La ciencia retrocede más bien, porque ya el cerebro no es tan inteligente como en sus primeros años. Ahora vamos a ver los creados por Dios, pero conservados, tanto de saurópodos como orniquistios, de 4 patas y 2 patas. Vamos a ver qué dinosaurios probablemente entraron en el arca de Noé. Así que todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservados en el arca. Lo mismo que menciona Génesis 7:14 al referir todo reptil de toda especie. Bien claro es la palabra de Dios. Vamos a ver la clase de orniquistios. Ahí está. Por ejemplo, vemos aquí un epidendrosaurio que medía unos 5 centímetros, pequeñito, lagartos pequeños. Recuerda que dinosaurio significa lagartos gigante, pero también había lagartos pequeños, ¿no? Como ahora lo vemos. ¿Ve? Así. El Epidexipteryx, también un tipo de dinosaurios, tipo ave, ¿no? Con 2 patas, orniquistios. Probablemente también entró en el arca de Noé. El Anchiornis Huxley, en honor al científico. Así más o menos fue, ¿no? Encontraron sus fósiles y ellos ya, los científicos, lo arman. También entraron en el arca de Noé. El pájaro más antiguo de la historia, Archaeopteryx, encontrado en Alemania. También, ¿no? El Esinopteryx, también, ¿no? Si tú observas un pajarito, te va a dar cuenta que tiene un parecido del dinosaurio, ¿no? Ahora, los saurópodos, no tan gigantes, medianamente gigantes, entraron en el arca de Noé.
Ahí vemos los primeros descubrimientos. Al lado ustedes ven una persona que si se une aquí, casi, ¿no? Por la mitad. Esto es tamaño casi de un elefante. ¿Y cuál es más o menos? El Anchisaurus, vemos aquí que no es tan gigante. Si hoy existiría, sería así, ¿no? Y de paso han existido. ¿Y por qué no hay ahora? Ahora vamos a verlo un poquito más adelante. También el Vulcanodón, que ahora se vería así, ¿no? Son gigantes, como un elefante, ¿no? Más o menos ese tamaño. El Patagosaurus, que vivía en la Patagonia, también, ¿no? Medianamente grande, también ingresó al arca de Noé, probablemente. El Jovaria, también del mismo modo. Aquí vemos otros dinosaurios, también que probablemente entró en el arca de Noé. En la mayoría fueron herbívoros, no se olviden de eso. Y vemos la evidencia en Job 40, 41, el primer libro de toda la Biblia. Job, cuando escribió esto, él observó, vio. Él habla del Behemoth. ¿Y quién fue el Behemoth? Fueron justamente estos animales grandes, gigantes, terrestres. Y también Job habla del Leviatán. Fueron los dinosaurios acuáticos, los grandes dinosaurios acuáticos. Entonces, Job, ¿por qué describe con detalle estos dinosaurios si no hubieran entrado en el arca de Noé? Job, 1500 años antes de Cristo, observó el Behemoth y Leviatán y se da el lujo de poder detallarlo. Mire lo que dice Job 40, 15 al 18. He aquí ahora Behemoth o el Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come, herbívoro, como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos. ¿Se dan cuenta? El dinosaurio, como es gigante, tiene peso, más de 1 tonelada, entonces sus músculos tenían que estar debajo, ¿no? Sus pies para que resista la fuerza. Y su vigor en los músculos de su vientre, ahí está. Su cola mueve como un cedro. En el oriente, en el Aco, hay mucho cedro y el cedro tiene una característica de ser largo, ¿no? Así, tipo cola. Y él lo vio y lo dijo, su cola es como cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos, sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Cuando Job describe esto, lo detalla que fue un brontosaurio, y el color también es similar al cedro, como si sería un brontosaurio. Ahí están sus enormes muslos, ¿no? Como bronce y color de bronce también el dinosaurio. O sea que Job vio este dinosaurio, pero que se extinguieron. El Salmo 41 nos menciona, sacarás, hablando acerca de Leviatán, con un anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua, pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfío su quijada, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su corazón, ¿qué dice? Es firme como una piedra, a servir como una olla el mar profundo. Este es el famoso Leviatán que menciona Job. Cuando menciona esto, a mí me parece que está hablando lo mismo que Génesis 1:21, cuando Dios dice, creó el Tanimim. ¿Qué es el Tanimim? Grandes monstruos marinos. Eso significa también. ¿Y quiénes son los grandes monstruos marinos? El animal marino más grande es la ballena azul. Y cuando sale a balbucear y de su nariz rebosa esa espuma de ola con la atmósfera que se mezcla, es lo mismo que menciona Job. Veamos, por ejemplo, su corazón es como de hierro, como de piedra, dice, ¿no? En otra versión dice como de hierro. Pesa de 180 a 600 kilogramos, 1.2 metros de ancho por 1.5 de alto. O sea, es enorme. Aquí los científicos se asombran viendo el corazón de la ballena azul y lo estudian muchísimo. Entonces, aquí estamos viendo prácticamente de que esos grandes animales es lo que la Biblia menciona. ¿Ok? Entonces los dinosaurios medianos podrían haber entrado en el arca de Dios. Y más o menos la imagen sería así, ¿no? Ustedes ven aquí tanto los saurópodos de 4 patas y los orniquicios volando, ¿no? Y entrando en el arca de Noé. Esta imagen me gusta mucho porque muestra la realidad de cómo habrían entrado en el arca de Noé.
Aquí vemos dentro del arca de Noé, probablemente los dinosaurios estuvieron así. El arca, de paso, fue inmenso, no fue pequeño, fue inmenso. Y ahí pues Noé y su familia eh, daban comer, ¿no? Y normalmente vemos las imágenes así dando comer al elefante, a la jirafa, al mono, al tigre, pero muy pocas veces vemos así, ¿no? El dinosaurio también estaba ahí dentro de la reja y pues los hijos de Noé daban comer, ¿no? A los dinosaurios porque eran herbívoros, ¿no? Eran herbívoros. Ahora, ¿hubo contacto entre dinosaurios y humanos? Sí, hay escrituras en todas las culturas del mundo sobre estas criaturas. Por ejemplo, vemos tradiciones como el dragón sagrado de China, que habla solamente de los dinosaurios. Vemos la historia europea de San Jorge, lo mismo, ¿no? También la tradición popular de los indios nativos que hablan de un monstruo en el lago Champlain. Son leyendas, pero que se allegan mucho a esos grandes monstruos marinos y también terrestres, ¿no? Todo esto de aquí nos hablan, todas estas literaturas tradicionales nos hablan acerca de los dinosaurios, que se encontraron con dinosaurios, que lucharon con espadas con los dinosaurios y todo ello. Entonces sí hubo contactos humanos. Me olvidé ponerlo aquí también, lo que son las escrituras rupestres, donde que hay dibujos de dinosaurios grandes con humano, con una lanza, ¿no? Luchando. Entonces, también personajes como famosos como Marco Polo, Herodoto, Alejandro Magno, todos ellos describieron encuentros con grandes serpientes, ¿no? En algunas traducciones menciona con grandes dinosaurios y otras criaturas que se parecen a los dinosaurios y otros reptiles gigantes, no extintos. Entonces, estos hombres se encontraron, solo que se extinguieron, se extinguieron. Los dinosaurios, por otra parte, también tiene un, no sé, tiene un enlace bastante cercano con el ser humano, ¿no? Sobre todo con los niños, ¿no? A los niños les gustan mucho los dinosaurios. ¿Y por qué? Porque no es extraño a nosotros, es como una persona que le gusta los perros, ¿no? Se acaricia y los dinosaurios igual, desde pequeños también, ¿no? A mí me gustaban mucho los dinosaurios. Ahora, hermanos, los dinosaurios entonces sí existieron, hubo contacto humano, pero ¿cuán antiguos son? La ciencia dice que tienen millones y millones de años, pero vamos a ver un poquito aquí acerca de biología. El carbono 14, la datación del carbono 14 data menos de 100.000 años. O sea, este carbono 14 que se utiliza en la ciencia puede medir hasta 100.000 años, 100.000, no millones. Y esto porque la datación no es exacta. Y datar también que tiene 60.000 años, 70.000 años, tampoco es exacta, porque la velocidad de descomposición es constante. Entonces no es exacta el carbono 14. Pero hay una noticia interesante. Por eso las investigaciones recientes que los científicos hacen siempre descubren cosas nuevas que ya estaban reveladas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que el fósil es una roca que tendría millones de años y por lo tanto no tendría vida, pero no debería encontrarse material orgánico, ¿no? No obstante, o sin embargo, en el año 2010 se corroboró que la doctora Mary es una muy prestigiosa investigadora arqueóloga, encontró, ¿qué cosa? Tejido blando en el fémur de un tiranosaurio. Y esta arqueóloga científica no es teísta, no es creyente, que se creía que tenía ¿cuántos años? Unos 70 millones de años. Todos los libros que tú lees sobre zoología, el estudio de los animales, siempre te van a botar estos datos, 70, 80 millones de años. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Vemos otro doctor John, encontró algo más todavía que el tejido blando, encontró colágeno de moléculas originales con la posibilidad de encontrar ADN. Y ahora los arqueólogos están prácticamente dedicándose también a este nuevo descubrimiento que nunca antes se había visto. Entonces, la científica María, ella es experta en poder estudiar, ¿no? Acerca de los dinosaurios, si tienen todavía colágenos o no en los huesos, y este otro científico, su compañero, un tal Jack Horner, él busca estos materiales y se lo entrega a la científica María para que pueda ella estudiarlo, ¿no? Y ahora miren las noticias últimas, ¿no? Mari
Dice así, estamos a punto de descubrir el primer ADN fósil de la historia, nunca se ha encontrado. Esta investigadora de la Universidad de California del Norte fue la primera en conseguir averiguar el sexo de un tiranosaurio de hace 68 supuestamente millones de años. Por eso, ella optó con estos nuevos descubrimientos de encontrar posibles ADN. También fue la primera en poner una ciencia auxiliar a la paleontología, que estudia justamente restos fósiles antiguos. ¿Qué cosa? Paleontología molecular. ¿Por qué? Porque están interesados en encontrar, ¿qué cosa? ADN. Tremendo. Así que, hermanos, los dinosaurios no fueron tan antiguos como se creía. Ahora nuevos descubrimientos están desvelando cosas nuevas y tú a la ciencia molecular no puedes negarlo esto porque es una realidad hecha. Más si encuentran ADN, ahí sí se les derrumba el muro geológico de los científicos. ¿Ve? Entonces podemos afirmar que los dinosaurios sí existieron y que no son tan antiguos como se creía. Por otro lado, vamos a ver ahora la dimensión del arca. Estamos tocando, como les repetía hace varios días, creo, en uno de nuestros seminarios, de que no estamos tocando todo a detallito, ¿no? Quizás ya para otra oportunidad vamos a hacerlo de forma más detallada. Estamos viendo solo de forma general nada más. La dimensión del arca, hermanos, fue tan grande que solo el 46% llenó el arca. El resto del espacio, el Señor la preparó para todos los que desearían ser salvos. O sea, todo el arca de Noé, ni la mitad ingresaron. Estaba vacía, porque Dios quería que muchos, con el llamado de Noé a través de cada martillazo, podían arrepentirse que vendría un diluvio. Pero la gente se burló y rechazó la gracia que Noé había dado a esas personas. Entonces, no es como nos cuentan a veces la historia que el arca de Noé estuvo lleno de animales, no, no, estuvo semi vacío. Y esa arca, hermanos, y el Señor la dirigió hasta el monte Ararat. Aquí está. Pero el monte Ararat hay un arqueólogo que es creyente que dice que encontró el arca de Noé, pero no es verdad, ¿no? El monte Ararat en primer lugar no es una montaña nada más, lo que muchos confunden. Hay más de 20, 25 montañas que todos se llaman Ararat, es un conjunto de montañas. Y decir que en esta montaña que se llama Ararat yo encontré el arca de Noé es un poco inverosímil, ¿ok? Ahora, el arca de Noé, ¿por qué el arca de Noé asentó en la montaña más alta? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Aquí yo veo la grande misericordia de Dios, hermanos. Dios siempre cuidó a sus hijos fieles. Cuando las aguas empezaron a bajar hacia los océanos más bajos que ahora forman los grandes cañones, la violencia del agua aumentó a 80 kilómetros. Y esta realidad tú lo ves en los huaicos. En esto de aquí lo ves en los huaicos. Cuando baja el agua, baja con una velocidad tremenda. Ahora, tú te imaginas todo el globo terráqueo en agua y que empezó a bajar. Fue terrible. Por eso, Dios sabía que si el arca no se iba a sentar en la montaña más alta, se hubiera destruido entre los peñascos y las rocas. Y Él la preservó justamente en el monte Ararat. Qué misericordia la del Señor. Dirigió este barco, lo cual el barco se habría destruido por completo. Qué tremendo, ¿no? Finalmente descansaron después de un largo viaje de 1 año y 17 días. 1 año y 17 días duró el diluvio, por si acaso, cronológicamente, bíblicamente. Ellos descansaron contentísimos de su largo viaje y ellos pues agradecieron a Dios con una ofrenda en gratitud al sumo cuidado que Dios le había acompañado de este largo viaje, hermanos. Y Dios nos sigue acompañando a nosotros también, ¿verdad? En el barco de nuestra vida. En resumen, ¿cómo nosotros creemos que los dinosaurios existieron y que fueron eliminados en el diluvio? ¿Cómo notamos esa evidencia? Y un diluvio universal, no local, como dicen los científicos o los de la alta crítica, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Aquí está la evidencia. El Museo Nacional de Dinosaurio
Vemos, este es uno de mis sueños de ir aquí, repleto de huesos de dinosaurios. Y por eso aquí lo pusieron un museo, porque los huesos de dinosaurios están pegados aquí, colapsados, ¿no? Es una evidencia que fueron enterrados por un cataclismo universal. Y por otro lado, los que entraron en el arca de Noé, vemos la otra evidencia en el Monumento Natural Paleontológico de Bolivia, que es los rastros más grandes de todo el planeta Tierra. Ustedes ven los rastros aquí, son de dinosaurios. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que entraron los dinosaurios en el arca de Noé y que el agua estaba fresca, la tierra estaba fresca y sus rastros dejaron esto, como diciendo, también nosotros fuimos salvados los dinosaurios, ¿ve? Entonces son pruebas muy contundentes acerca de eso. Y más todavía, finalmente, la inmoralidad del hombre, lo que tú estás viendo. Si no crees que entraron o entraron los dinosaurios en el arca de Noé, pero debes creer por esto. La Biblia dice y finaliza, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Este mismo estamos viendo nosotros, hermanos, la inmoralidad del hombre. Y ahora ya no se va a cerrar un arca, se va a cerrar la gracia de Dios que aún está abierta. Entonces, es lo que hemos podido aprender el día de hoy, apreciados hermanos, que los dinosaurios sí entraron, los que fueron creados por Dios en el arca de Noé y los que fueron producto de amalgamación no entraron en el arca de Noé, fueron destruidos. Pero también los que fueron creados, pero los medianos dinosaurios entraron en el arca de Noé, ellos entraron y bueno, lo vemos en la arqueología y la evidencia, los rastros y todo ello, el encuentro con seres humanos, vemos que sí existieron los dinosaurios después que Noé y todos los animales salieron del arca de Noé, solo que se extinguieron y bueno, ahora no podemos verlo, ¿no?